Han pasado 2 días de esta semana y ya he escuchado varias veces la pregunta: ¿y quién es Iván Cepeda? Obviamente con un dejo de temor y alguna intención, pero también con un desconocimiento evidente. ¿Quién es Iván Cepeda? El misterioso Iván Cepeda. Colombia vive un conflicto violento prácticamente desde su independencia, lo cual quiere decir que en Colombia hay millones de víctimas del conflicto continuo. En el siglo XIX y buena parte del XX, millones de víctimas por los partidos políticos, de conflicto entre los partidos políticos. Después víctimas por los movimientos guerrilleros alzados en armas. Víctimas por los paramilitares. Víctimas por la acción del narcotráfico. Y víctimas también, como el papá de Iván Cepeda, del Estado, de fuerzas del Estado. Iván Cepeda lleva 40 años en la vida pública y se ha dedicado a las víctimas y no lo sabían. Como en Colombia hasta se ridiculiza a las víctimas. Imagínense usted que después de la Segunda Guerra Mundial le hubieran dicho al pueblo judío que no se inventaran eso del Holocausto, que eso era una cosa insignificante y que no molestaran. Los hubieran ridiculizado y se hubieran burlado de ellos como se burlan aquí de las víctimas. Y las amenazan nuevamente. O sea, hay víctimas que son víctimas porque denuncian a sus familiares que son víctimas. Y no sabían que Iván Cepeda ha dedicado su vida a las víctimas. Uno entendería que en un país donde no hay víctimas, o hay muy pocas, que alguien se dedique a las víctimas, pues sea prácticamente un desconocido, porque no hay víctimas. Pero en un país donde hay millones de víctimas y alguien se ha dedicado a ellos y a ellas y no sabían. Son personas profesionales, trabajadores, han tenido oportunidades de educarse, de pensar, han tenido el tiempo para pensar. Y cuando votan en las elecciones presidenciales o las que sean, piensan y pensaban que estaban construyendo una democracia y no se habían dado cuenta que estaban votando para mantener una democracia para pocos que había aislado, marginado a las víctimas de un conflicto continuo. Esa es, esa es una nueva forma de ver cómo en estos 3 años largos hemos conocido a Colombia. La mayoría, mentiras, una minoría vivía convencida que Colombia era como ellos vivían. En una entrevista que estaba escuchando de María Jimena Duzán a Iván Cepeda, menciona un perfil que escribe Felipe López Caballero sobre Iván Cepeda. Felipe López Caballero, usted ya lo podrá identificar, es hijo del expresidente Alfonso López Miquelsen, que fue presidente una vez y quiso ser por segunda vez presidente, nieto del presidente López Pumarejo, que fue 2 veces presidente. Y entonces él escribe un perfil, apoyado seguramente, usted recordará, o si es de mi generación más o menos, recordará que había épocas en la radio, en la televisión también, por supuesto, pero los comentaristas de radio, que eran entrevistas más extensas, hablaban de que cuando el expresidente López Miquelsen se pronunciaba con alguna declaración, ponía al país a pensar. Entonces yo creo que Felipe López Caballero, pues
apoyado en ese recuerdo o en esa idea, que era así, ponía a pensar al país. Él dirá, voy a poner a pensar al país sobre Iván Cepeda. Entonces, lo primero que dice es, como toda persona que pertenece a las élites, miren, aquí hablamos a veces de la clase dirigente, clase gobernante, los privilegiados, las oligarquías, etcétera. Pues mire, este es un representante, él mismo se nos presenta aquí como un miembro de la aristocracia colombiana, de la clase dirigente, como ellos quieran llamarse, eso es lo de menos, y hace un perfil de Iván Cepeda. Lo primero es que él piensa que conoce la mente de Petro y él dice que el candidato de Petro no era Iván Cepeda. En la entrevista también Iván Cepeda desmiente una acusación que él hace en ese perfil sobre el dinero que usó para la campaña de octubre, y ahí lo explica muy bien Iván Cepeda, pero pues usted lo sabe, parte del privilegio que tienen las personas que han estado ancladas, atornilladas al poder, imagínense, nieto de presidente, hijo de presidente, pues uno de los privilegios que tienen es inventar, decir cosas que se les ocurren. Eh, pero lo más interesante de ese perfil de un nieto e hijo de presidentes de Colombia es que él dice lo siguiente, que Petro ha beneficiado a cerca de 5 millones de personas. Le ha mejorado la vida a muchos colombianos, dice. Quiero ser tremendamente textual. La generosidad petrista va mucho más lejos que el aumento del 23% en el salario mínimo. Generosidad. Su abuelo, con la Revolución en Marcha, quiso construir justicia social. Su papá perteneció a un movimiento liberal que se llamaba el MRL, que quería construir justicia social. De manera que la justicia social es generosidad, caridad cristiana. Es decir, los pobres de Colombia, los campesinos de Colombia, no merecen tierra, no merecen educación gratuita, no merecen salud gratuita, no merecen que ahora miles de colombianos profesionales de la salud anden en los equipos básicos, visitando hogares. No lo merecen, eso es generosidad. Es decir, es un regalo. No merecen un salario digno, no merecen un salario vital. Es generosidad, un regalo. Porque si no hubieran tenido un presidente generoso, pues al fin y al cabo la naturaleza los hizo pobres, pensarán estas personas que si usted sacude su árbol genealógico solo caen privilegiados. Y lo que ellos han recibido, lo que ellos tienen, de lo cual nunca hablan al detalle porque muchos de esos privilegios no son obtenidos correctamente. ¿Qué pasa con lo que han recibido? ¿Fue que la Constitución dijo que había que ser generoso con ellos nomás? ¿O es que tienen una sangre de un color especial para tener privilegios porque ellos sí lo merecen? ¿Los contratos del Estado? ¿Los puestos cuando los quieren? ¿Las comisiones cuando se les ocurre? Ellos sí merecen. Ahí no es generosidad del Estado porque ellos son una necesidad para nosotros, según ellos, por el tamaño de sus cromosomas, por su inteligencia autodescrita por ellos mismos. Mire que se les sale, ¿no? Y uno supone que estos artículos los revisa mucha gente, los editan. Pero no pueden, no controlan, es imposible que ellos comprendan que la justicia social es el objeto, la necesidad fundamental de la democracia. ¿Para qué fueron presidentes su abuelo y su papá? Si no lo hicieron, fueron incapaces entonces, fueron malos presidentes. No pueden. Imagínese usted calificar la justicia social como un acto de generosidad.
Y finaliza, claro, con el derecho que tienen, con una frase ponzoñosa. Iván Cepeda sí sabe para dónde va. Los colombianos no lo sabemos. Un hombre dedicado 40 años a las víctimas, a los derechos humanos, a la justicia social. Los colombianos como él no lo saben, porque entienden que la justicia social es generosidad, no es justicia. O sea, cuando un juez imparte justicia, ¿es generoso con quien se beneficia de la justicia? No, está impartiendo justicia con base en unas leyes. Pues llámenle como le llamen, en su mentalidad aturdida por el temor a perder privilegios, aturdida por la falta de conocimiento a pesar de haber tenido el privilegio de aprender y de pensar. Necesitamos entonces, así le llamen como le están llamando, necesitamos más presidentes generosos, si es que no pueden comprender lo que es la justicia social. Hasta la próxima.